Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Pola de Lena, a este encuentro de las Polas. Lo primero que toca hacer es agradecer a los alcaldes que tenemos aquí, al alcalde de Soniedo, Amino, al alcalde de Allande y al alcalde de Pola de Gordón y al resto de concejales y concejales que veis los diferentes Polas, Pola de la Viana, Pola del Pino de ayer. Bueno, somos 8 Polas al final, que no se me olvide ninguna. Pola de Siero también, tenéis por ahí a los concejales, todos pues muy agradecidos por estar aquí. La verdad es que ya no acompañan mucho, pero bueno, el tiempo ya no depende un poco de nosotros. Y agradecer también, bueno, pues a Julio Concepción, que va a ser nuestro anfitrión hoy para hacer esta presentación. Yo creo que, bueno, ese es el segundo encuentro que nos corresponde. Vamos a hacer encuentros en todas las Polas. Y yo creo que, bueno, que esto es algo que se recuperó después de muchísimos años. Es un hermanamiento que se hace no solo de tradiciones, sino de cultura, y no solo de alcaldes y de concejales y de gente, sino también yo creo que un poco de recordar nuestras raíces, nuestra tradición y lo que somos, y que aunque seamos todos concejos diferentes, pues más pequeños, más grandes, pues con diferentes problemas y diferentes posturas, en el fondo nos une algo que es eso, la tradición, nuestras raíces, y aunque seamos también de dos comunidades diferentes, como es León y es Asturias, y tenemos un nombre común, yo creo que cuando a veces hablamos compartimos un poco todo, las ideas, un poco pues, los pensamientos y el futuro, que yo creo que al final es mejorar la vida de nuestros vecinos y hacer que concejos importantes y concejos donde pongamos en valor un poco pues eso, el futuro, y yo creo que somos zonas, aunque seamos pequeñas, con un futuro prometedor de cara a lo que nos espera. Así que bienvenidos. Yo en este caso me corresponde dar la bienvenida al concejo de Lena, en este caso a Pola de Lena, que es nuestra capital, y decir que somos un concejo, bueno, en extensión muy grande, porque somos el 7º en Asturias, pero en habitantes y en presupuesto no tan grande. Por lo tanto, aunque nos llamemos Puerta de Asturias, y así lo seamos, y ahora cada vez más con la llegada de la alta velocidad, y creo que somos un referente ahora mismo para el tema de las comunicaciones en nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, pues yo creo que tenemos los problemas, como digo, que todos los demás, y estamos peleando por tener una posición ahí en el futuro de la comunidad autónoma y en este caso de España en general. Así que yo os animo a que nos conozcáis, a que nos visitéis, a que veáis nuestras tradiciones. Hoy hay un programa muy amplio, tanto este mal tiempo, para que podáis visitar un poco lo que tenemos, como es el prerrománico de Santa Cristina, o como es un poco el mercado tradicional, que tuvo que trasladarse por la climatología. Pero os invito a que volváis otro día con más calma, a que nos visitéis y a que conozcáis un poco eso, lo que es la Pola. Así que bienvenidos, muchísimas gracias, y paso la palabra pues, a mi compañera concejala de Cultura, Ana. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos, creo que se oye también. Hoy damos inicio a la jornada pensada con todo el cariño, en la que la cultura, la memoria y la identidad de las Polas cobran vida a través de cada actividad. Comenzamos con la ruta literaria en honor a Vitalaza. Más tarde tendremos una visita guiada al proyecto Pintayus, que nos conecta con nuestra historia más antigua. Y como no puede faltar en un día como hoy, la música llenará nuestras calles con el concierto de la Orquesta del Conservatorio y los talleres musicales de Lena. Tendremos también la oportunidad de conocer el entorno de Santa Cristina, joya del prerrománico asturiano, y cerraremos la jornada con un festival en el Teatro Vitalaza. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que han hecho posibles esta programación, asociaciones, artistas, técnicos y, por supuesto, a todos los representantes de las otras Polas que hoy nos acompañáis. Muchas gracias, y paso la palabra a nuestro querido Julio Concepción. Buenos días. Gracias a Gema y a Ana por la invitación y por el honor de presentar hoy estos actos dedicados a una celebración conjunta de nuestras antiguas pueblas, levantadas a uno y a otro lado de estas montañas asturleonesas. Gracias a los representantes de los demás concellos por vuestra estimada presencia aquí, también aquí. Y gracias a todos y a todas los que animáis esta jornada con vuestra presencia festiva o con vuestras distintas artes musicales, gastronómicas, folclóricas. Todo un placer, reunidos aquí una vez más por un nombre, al modo de las estaferias más solidarias por tradición en estos pueblos de montaña. Bueno, yo voy a procurar no pasar de media hora, que me dice Ana. Tampoco pasa nada porque estas páginas yo las cuelgo en mi página web, entráis en el noticiero, las pongo allí, las pincháis y las vais a tener enteras. Porque, como decía Gema, hablar simplemente de Lena, de la Pola, simplemente de la Pola, o de las Polas, o de las Polinas, la Pola Vieja, etcétera, ¿no? Que hay muchas que no llegaron, digamos,
al nivel habitacional o poblacional de otras polas, que son más famosas, pero que fueron pueblas en su época también, como veremos. Por lo tanto, yo titulaba esto desde aquellas pueblas asturleonesas hasta estas polas del Millennium, una vez más conectados por las palabras. Porque el nombre de las pueblas y las polas nos recuerda aquella preocupación de los moradores de un concejo por conseguir del rey medieval unos beneficios imprescindibles para el progreso rural de los chugares y pueblinos menores. En aquellos tiempos, a tantos siglos, lejos de las comodidades y tecnologías de hoy, solo se pedían para una puebla los imprescindibles cellieros, los graneros. Por cierto, en Campomanes, según se llega por la rúa, a la derecha está el cechero. El cechero es el cellero, es decir, en las tierras sembradas que se pedían, para sembrar que se pedían al rey. Es decir, los derechos regalengos en beneficio de todos los habitantes de un concejo, las tierras de semar en definitiva, cereales, escanda, trigo pertenecientes al rey medieval entonces, pues con ellos a su modo progresarían también los habitantes de un concejo. Hoy ya se ve el proceso, en fin, de relativo despoblamientos y aumento de las ciudades, como veremos. Por ejemplo, desde el concejo de Lena se presentaban al rey Alfonso X, de ahí el nombre de la plaza. En 1266 los vecinos lenenses Juan Martínez Abril Pérez y Pelay Cebrianes para pedirle sus tierras reales y un lugar donde establecer una población organizada que cultivase a cambio de unas rentas anuales. Como iría ocurriendo en el resto de las pueblas y las polas muy estudiadas por Ignacio Ruiz de la Peña, el proceso había comenzado con Fernando III y seguía con Alfonso IX, Alfonso X para terminar con Alfonso XI, es decir, desde los siglos XIII al XVI. Así, en el orden temporal, unas polas antes que otras se fueron fundando las polas que dejaron el nombre completo más explícito. Pola Gordón, en 1230, con Alfonso IX, Pola de Allande, luego Pola de Lena, Pola de Somiedo, en 1269, Pola de Siero, en 1270, y otras muchas pueblas y fueros, porque también veremos que efectivamente hubo unos fueros que eran parecidos a las pueblas, como Campomanes. Sabéis que existió el fuero de Campomanes, que con un intento, en realidad, de haber hecho un concejo, porque aparece así en el fuero, concello de Campomanes, para los valles de Huerna y de Payares. Lógicamente la situación no era tan buena, digamos, posicionalmente como la Pola ahora. Lo mismo que pasó, la Pola Vieja, se sabe perfectamente que la Pola Vieja, la Pola Alpino, fue el origen muy anterior a Cabaña Quinta, por ejemplo, que ahora se dice Cabaña Quinta, y antes incluso a Cochanzo, ¿no? Lo importante fue, en aquella época, cuando todos los valles abajo prácticamente eran malezas y ríos desbordados, lo importante fue la Pola Vieja, ¿quién lo diría, no? Por lo tanto, ya tenemos, hoy tenemos el honor de presentar de la presencia de Pola Gordón hoy aquí, y como una prueba más de las relaciones asturleonesas más arraigadas de la Pola lenense, permitidme una anécdota personal. Nunca olvidaré una anécdota que me quedó grabada desde que tenía 8 o 10 años. Un día me llevaron a la casa infantil de Covadonga, el famoso preventorio de Pola Gordón, creo que se llamaba así, donde se recogían niños de la zona y niños asturianos, no sé por qué razones exactamente. Ya no me acuerdo muy bien con qué criterios, pero que tenía mucha fama entonces por los servicios que hacía para la salud, la educación, la alimentación de tantos niños rurales con tantas carencias de las familias más numerosas de antes, años 50, estamos hablando de los años 50. Que uno va teniendo una edad ya, claro. Allí me llevó un día mi madre, en aquel tren de los tiempos, en asientos de madera, para quedar interno. No me acuerdo ya bien si iba yo con mucha ilusión o no, pues en esos años salir de casa la primera vez para un internado debía de ser un poco o bastante lacrimógeno. Pero el caso es que la novedad del clima leonés, al otro lado del Alto Payares, me animaba en parte. Por supuesto, en aquel silencio resignado tras los cristales por el Payares arriba, aquellos trenes tan lentos, el correo, no pensaba yo entonces en los versos de Antonio Machado, autor imposible en las escuelas de entonces, por los años 50, muerto en el exilio franquista con su madre, pocos años antes. Pero esos versos dedicados al placer de viajar en tren,
Los asocio ahora al imaginarme entonces mirando en el silencio por la ventana entre tantas vueltas y revueltas de las vías. Dice el poeta Machado: yo para todo viaje, y los que fuisteis al instituto tantas veces lo pondríamos, ¿no? Yo para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje. Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo, y de día, por mirar los arbolitos pasar, yo nunca duermo en el tren, y sin embargo voy bien. Precioso poema, que muy adecuado nos viene a Lena, con tanta tradición tan arraigada de viajes por el Pallares, admirando esos vertiginosos paisajes tras las ventanas, entre las vueltas y revueltas de los raíles, y cuadros como lienzos pintados entre un túnel y otro. Entre silencios, túneles y espectaculares paisajes, por fin, también en aquel vagón de madera llegamos a los andenes de Pola Gordón, con la maletina de imprescindibles atuendos, por si me quedaba interno, y buscó mi madre el caserío inmenso de la residencia infantil. Entramos, me hicieron algunas preguntas, pero no me dejaron interno. Dijeron que no hacía falta quedar allí, porque estaba demasiado sano. Me quedó la expresión y en parte la intriga, no sé si como disculpa o por otras razones. El caso es que yo volví al pueblo medio cabizbajo, entre la alegría de estar sano, dejando el puesto, por supuesto, para otros más necesitados que había, por lo visto. Pero con la pequeña frustración de no haber podido presumir después ante los amigos de la escuela de conocer otros guajes bastante más allá del Pallares. Nunca olvidaré aquel viaje a Pola Gordón, tal vez el comienzo de muchas andaduras educativas que disfruté lejos de casa, a las que siempre estaré muy agradecido, comenzando por aquella expresión escuchada tantas veces a mi padre: metíos en casa y con los brazos cruciados non se cata nada. Procuré hacer caso en lo posible a la recomienda paterna hasta estos mismos días, haciendo lo que siempre, lo que se pueda, lo que haga falta, lo que sirva a alguien y lo que nos deseen hacer, por supuesto. Volviendo a las polas y a sus variantes geográficas, ya en el origen de las polas asturianas y leonesas, por las mismas fechas bajo medievales, se fueron creando otras pueblas, como decíamos, parecidas, con cartas de privilegio de los reyes también. Por ejemplo, la Puebla de Lillo, 1212, Pola Nava, en Nava, quien lo diría, anterior a Nava, por supuesto, más estratégica, Pola Vieja, en Navia, Pola Vieja, en Polalpino, en Aller, La Polina, en Sobrescobio, o la Pola sin más en Bodriñana, en Villaviciosa, así, pueblo pequeño, pero es la Pola también. Otras muchas pueblas y polas se iban levantando en esos siglos medievales por toda la geografía peninsular, con funciones parecidas. En la misma región asturiana, Ruiz de la Peña nombra 49 lugares con sus cartas específicas de privilegios y fueros, pero que conservaron después otros nombres. No quedó la Puebla. Por ejemplo, la Puebla de Pravia, es decir, pudo ser también Pola, la Puebla de Pravia, la Puebla de Grau, la Puebla de Agüera, la Puebla de Maliayo, Villaviciosa, la Puebla de Gijón, de Castropol, como la Puebla de San Mamés en Chaciana. Y me preguntan a veces por qué en un caso quedó Puebla y en otro Pola. Claro, otra vez los que fueron por lo bachiller en la fonética se sabe, ¿no? Es decir, Puebla es vocal tónica, lleva el acento, no la tilde, por supuesto. Puebla, por lo tanto, al ser Puebla, diptonga en ue, de pópula, latín, pópula, pasa a pue. Pero si ese pola queda átona, al principio queda como desdibujado, sin fuerza. Por lo tanto, Pola de Lena, Pola del Somiedo, no va el acento, no la tilde, en Pola, sino en Lena, en Somiedo, en Aller. Por lo tanto, ese Pola no diptonga, queda Pola. En otro caso queda pue, como tantas cosas, ¿no? Así decimos duermo, pero decimos dormimos, porque dormimos es átona y duermo es tónica, ¿no? Por lo tanto, tiene una explicación a partir de pópula. Y aquí no vamos tampoco a detenernos mucho, porque ya se sabe que la Puebla siempre es el pueblo mayor, el género dimensional. Lo femenino casi siempre es mayor que lo masculino. La collada mayor que el collao, y la tría mayor que el trío. Por lo tanto, en Aller, una vez más en Aller, conservan la Pola Vieja y conservan el pueblo, ellos dicen el pueblo, es decir, ahí en Piñeres, ¿no? Por lo tanto, la distinción, una vez más, Puebla, pueblo grande, para atender, para servir a los pueblos pequeños, y pueblo, el pueblo también en Cangas de Narcea llaman el pueblo. Por lo tanto,
Toda una cultura medieval de poblamientos mayores antiguos para la organización de los pueblos rurales menores, dispersos por toda la geografía peninsular. 79 pueblos por toda España. Puebla de Sanabria, Puebla de Montalbán, Puebla del Río, Puebla de Maestre, Puebla de la Reina, Badajoz, en fin, vamos a extendernos, pero fue una cultura impresionante de organizar, las poblas organizar, para mantener el poblamiento en los pueblos pequeños, las villas. Podríamos entrar en otro tema, pero lo tengo por aquí, pero no vamos a desarrollarlo. En Lena saqué 63 villas, es decir, se explica, porque al lado de los caminos principales, otra vez, las villas eran verdaderos lugares de negocios, es decir, se cultivaba y exportaban para la región leonesa y traían de la región de leonesa los, digamos, los posesores de las villas, los fundadores. Aquí tenemos Tíos, por ejemplo, villa de Teodosio, Parana, Cornellana, Villadiana. Por lo tanto, las polas fue un sistema muy, digamos, práctico, muy inteligente, claro, también de los impuestos, de cobrar impuestos, que esa es otra, ¿no? Pero de organizar los pueblos y mantener, digamos, el poblamiento en los pueblos pequeños. Hoy, pues, estamos leyendo en la prensa, está leyendo eso de la ciudad Astur y Astur Metrópoli. En realidad, pues claro, es otro sistema, lo de la ciudad Astur hace años se salió ya, y era la idea de hacer una gran ciudad desde Xixón hasta Lena, incluido, y Cabaña Quinta, toda la zona central, es decir, Oviedo y Xixón y Avilés unidos para formar una ciudad de más de 500.000 de habitantes, pues yo me imagino en detrimento y en perjuicio de los pueblos. Ahora se vuelve a salir otra vez, yo creí que esto estaba ya más o menos olvidado, pero vuelve a salir otro término que es Astur Metrópoli, salía estos días en la prensa, que es decir lo mismo, porque polis es ciudad, o sea, ciudad Astur, y Astur Metrópolis es polis, ciudad otra vez, Astur, no sé qué diferencia, y la verdad es que ya lo explicarán, pero en todo caso, claro, esto es la teoría, pues digamos, siempre megalómana de hacer grandes ciudades, pero no ya a costa de fijar población en los pueblos, que sí que haría falta, con tantos jóvenes. Acabo de leer en la prensa el mercado de Mieres, por ejemplo, con los jóvenes lenenses incluidos de ganadería, ¿no? Haría falta, pues, desarrollar y fijar su población ciertamente en los pueblos. Pues, por los remotos poblamientos lenenses, en el mismo concello de Lena, conservamos población, por ejemplo, es decir, este sistema de poblar es antiguo. No vamos tampoco a resumir aquí todo lo de población. Si entráis en Valgrande, el Rucho, en vez de subir al Rucho a la derecha hay una pista, y encontráis un pueblín. Población, es un modelo, es un ejemplo, es precioso. Fueron 5 o 6 casas, ahora son 5 o 6 casas convertidas en cuadras, más otras pequeñas cuadras, pero fue la población, es decir, otra especie de poblamiento. ¿Por qué? Porque arriba está el castillo, tiráis un poco para allá, está el castillo, y de los castillos bajaban a poblar al valle. Sabéis que ahora, bueno, Pintayos, por ejemplo, esa idea tan ingeniosa de recorrer a los castros. Estuve hablando con Alfonso Fanjul y efectivamente en Dios ya descubrieron unas cuantas cosas, un equipo ahí a la entrada, de cómo los castros y los castillos fueron el origen de los poblamientos. Entonces imaginaros que Espineo y era un valle de espinos, y Fresneo de fresnos, y Sotiello y el Robleo, un robledal que no se podía entrar. Robleo, un robledal. Eso sí, para comer, había ya por lo menos bellotas, ¿no? Pero población es un sitio precioso, origen de Pallares. Lógicamente, población es muy anterior a Pallares. Pallares era donde sembraban la paya, es decir, de ahí viene, estamos creyendo que los pallares eran para, ya lo dijimos más veces, ¿no? Los pallares eran para la hierba, esos serían el gerbau, que dicen los picos de Europa, los cabraliegos, o sería un herbau, pero no, de hierba no sale pallar, pallar sale de paya, porque antes todo eran tierras sembradas. Por los pallares es, digamos, el poblamiento que sucedió a población. La pola, por ejemplo, en el léxico, bueno, no vamos a hablar de otras pobladuras, que hay por toda la geografía, por lo tanto estamos unidos por cantidad de nombres, ¿no? La voz pola, siguiendo por las palabras, hay una etimología milenaria de pola. La palabra pola está muy arraigada entre los lenenses, por lo menos.
Balbi, la de Güelles, que ya murió la pobre con unos años, cuántas informaciones me tienen dado, y sacó esta palabra un día de casualidad. Dijo, facer pola y facer espera entre los vaqueros cuando regresan de poblar las caserías de los montes. Aquí decía, tenía una frase, cuando paraban se reunían los vaqueros y vaqueras, bajaban y subían para darse noticias, no había WhatsApp ni había móvil ni nada de eso, ¿no? Decían, cuando uno paraba, habría ya algún que a lo mejor no era muy, o alguna que ya no era muy, digamos, propicia a comunicarse, seguía de largo, pero decía, aquí ye pola, decían los que quedaban, aquí ye pola, el que nun posa, cola, marcha, por lo tanto pola es hacer pausa, hacer una pausa, hacer puebla, pararse a unirse entre ellos. De modo que la palabra pola viene a ser la reunión de personas, poblamiento de un lugar. La voz está muy extendida, decían los casinos, por ejemplo, dicen poblu a la cabaña del puerto. La cabaña del puerto ye un poblu. La pobla entre los alleranos creo que ye poblar sin más también. La pobla, aquí decimos poblar, poblar el ganado, ¿no? En definitiva, puebla, pola suponen un derivado femenino del latín populus, como decíamos, que quedó en estos nombres y también además con esa distinción de Cangas de Narcea, el pueblo y el puilu, por ejemplo. La fundación de la pola en concreto, en el orden temporal, lejos de los paisajes urbanos de hoy, no sería justo hablar de la pola sin antes no hiciéramos una referencia por lo menos a Campomanes. No hay que olvidar un detalle, el fuero de Campomanes de 1247, anterior al fuero de la pola, 1266, tiene su importancia. En el fuero de Campomanes se cita expresamente la palabra concelio, concejo. Sabéis que concelio es conciliamiento, el concilio famoso Vaticano II y el concilio de Trento tiene el mismo origen que concilio de Campomanes o que concilio de la pola, que concejo. Es decir, reunión, concilio, algo que hoy ciertamente hace falta, conciliarse, tantos unos y otros, para que vamos a estar a nombrar a nadie, ¿no? ¿Qué falta hacía conciliarse ahora que hay tantas comunicaciones a uno y otro lado de los mares o de los continentes? Lo mismo da. Pero el concilio aparece en el fuero de Campomanes. Es un primer intento de levantar allí la capital primera del concejo, la primera Puebla, en la confluencia de los valles del Pallares y del Huerna. Tal vez, bueno, con el mercadicho está claro, en la Pola hay un mercado, pero hubo un mercadicho en Campomanes, que está en el fuero también. Tal vez fuera en torno a la finca fundacional, digamos, del Palacio Revillagigedo, no el de ahora, que es el posterior, pero un caserón antiguo, remoto, de van casi 1000 años. Dice el fuero, hay vos concello de Campomanes, cumpliendo todos estos foros y derechos, así como de esta carta así escritos, quitos es libres de ciertas cargas, otorgamos este pleito, esta carta escrita en 1277. La Carta Puebla de la Pola, también con mercado, por supuesto, ya recoge la capitalidad definitiva años después. Mejor comunicada, por supuesto, centralizada para todo, el gran concellón de Chena. No hay que olvidar que el concejo de Lena en aquella época llegaba hasta Oviedo, por algo llegaba hasta Oviedo. Es decir, porque era en realidad el lugar de paso obligado, más frecuente pues, de los caminos carreteros, por lo tanto llegaba hasta el Lloniego, Llan del Llena, y un pueblín que hay ahí, el padrón, Llan del Llena, el límite de Lena, está clarísimo, ¿no? Hasta 1836 creo que fue. Bueno, como la Pola Vieja Llerana decíamos, o la Pola Nava antes que Nava, porque la estrategia siempre era la misma, poblar en lo mejor de lo posible entonces. Por ejemplo, en la Pola Alpino, tuve el honor de unas charlas que hubo ahí hace poco, allí participando también en esa asociación, un grupo que tienen allí para reivindicar la Pola y recordar lo que eran los poblamientos antiguos antes de las ciudades de hoy. Concedida también la carta de poblamiento por Alfonso X a finales del XIII, parecida entonces a la Puebla y por las fechas de la Puebla lenense. En la Pola Alpino, la Pola Vieja, estuvo el primer ayuntamiento de Aller, hasta principios del siglo XVI, cuando pasó a Collanzo, poco más abajo ya mejor comunicado, porque ya cogía también los valles hacia Casumera y hacia Ruballera.
Caso también de Polanava, una puebla mucho antes que la villa de Nava, lugar nombrado también sobre 1270 por Alfonso X. Ya más tarde, en el siglo XIX, pasaría la capitalidad a Nava. Por lo tanto, ahora sí, ahora todo es Nava, ¿no? Y Polanava tiene incluso una capellina allí, pero la historia, en realidad, a través de los nombres, es esa. La estrategia posicional de la Pola entre Oviedo y la meseta castellana era evidente, ¿no? Una serie de circunstancias habían decidido la elección de Alfonso X por el emplazamiento urbano en la Pola, por varias razones. Las comunicaciones para todo el concejo, en aquellos tiempos medievales, cuando el concellón incluía Mieres, como decíamos. Así dice la Carta Puebla: edámosles que hayan su alfoz cuanto a nos pertenece toda Lena y en toda Huerna, desde la bobia de Arbas hasta el Padrón. La bobia y según pasáis el alto, a la izquierda, toda esa vega hasta Arbas es la bobia, la bobia del lugar de los bueyes, claro. Nombres rurales del casco urbano, bueno, tampoco vamos a entrar aquí mucho porque ya, en fin, muchas veces los recordamos, ¿no? Pero la Pola fue, en realidad, un pueblo pequeño, cuando los nombres están claros. La Antoxana en el casino, en la casa solariega, pero está la Iría, por ejemplo, el Parque La Iría, fue la era, donde se sembraba otra vez, donde ya se machacaba la escanda, es decir, donde se trillaba, la Iría. Zonas hoy del nuevo centro de salud. Les Pedroses, la calle Padre Suárez era Les Pedroses, el colegio de los frailes, la gasolinera, todo eso era Les Pedroses. Tierras de piedra que, en fin, se sembraría con dificultad, pero ya sabéis que las tierras de piedra son las mejores para los cultivos. Hay tierras, las sillas de llanos, por ejemplo, yo pasé por ahí muchas veces y tienen cantidad de piedra suelta y no la quitan. Hay gente equivocada, claro, que quita la piedra de las tierras. La piedra es lo que da la sustancia y lo que da la humedad. Y las mejores patatas, desde luego, las de llanos, la escanda. ¿Por qué está la escanda de llanos y los arbellos de llano? Por la piedra, por el tipo de suelo, ¿no? Cuando hay gente que lo saca porque le estorba. Por lo tanto, las Pedroses era una parte cultivable. Reguerapará y es la que baja de Coamoros y cruza por la calle delante del colegio Jesús Neira. Reguerapará. Ahí paraba. Todavía hay gente que recuerda que ahí hacía un pequeño remanso hasta que la canalizaron, ¿no? El Caleyón de los Chobos, inolvidable. ¿Quién lo diría? Que ahí por todo eso que fue lo de construcción, ese almacén ahí en la calle abajo de Marqués de San Feliz, era el Caleyón de los Chobos. Yo lo vi, vamos. Es decir, un estrechamiento que había entre las casas. No es que pasaran entre las casas los chobos, ya se sabe, ¿no? Sino que los chobos en verano les ponían trampas ahí porque cruzaban el río a la otra parte cuando había menos agua. Los chobos no son tontos, ¿no? Cruzaban por ahí los cazaban, les ponían pozos. Caleyón de los chobos, seguramente que los encaleyonaban, que se decía. Hacían mangas, este Chorco de Corona, por ejemplo, en Caín, subiendo para Valdión, precioso, donde explican cómo hacían mangas, cómo encaleyonaban para cazarlos. Por lo tanto, cantidad de nombres nos indican que la Pola fue un pueblo que se desarrolló con la Carta Puebla a partir, tal vez, de la Calella. Eso ya también lo sabéis. En la plaza, la iglesia, por ejemplo, el Castañerón de les Ánimos se llamó. La plaza, lo que es ahora lo de Ligio y toda esta zona hacia el Resbalón, fue el Castañerón de les Ánimes, es decir, un castañero. El Resbalón era de barro y se resbalaba, ciertamente, ¿no? En la zona escolar, el Masgaín, se recuerda sembrado todavía de patatas y de maíz, sobre todo. El Mansu Catini, es de un posesor otra vez. Ese Catini, Masgaín, ese es un Mansu. Sabéis que las tierras amansadas eran las tierras, digamos, domesticadas, trabajadas, ¿no? Y de un posesor, de Maín. Porque ahí también hay Maín en Caso, creo que es. Por lo tanto, la villa de la Pola tuvo funciones muy distintas. Todo un conjunto de calellas, llerones, irías, etcétera, se fueron progresando en la Carta Puebla. Y así nos dice la Carta Enos: podés hacer bien en merced porque la tierra se pueble mejor e sea más al servicio de Dios. Claro, en aquella época otorgámosles que fagan pueblo en Parayas, y esto sigue de Parayas ya, pues no quedó realmente nada. La calle ahora está allí, ¿no? Pero tiene toda la pinta de ser la
esa zona, porque ahí está Gobernación. Gobernación es lo que está frente al ayuntamiento y que evolucione antes. Por tanto, Gobernación es el gobierno. Es decir, ahí pudo estar el primer ayuntamiento. Gobernación es Gobernación. Y además, bueno, era lógico porque está en un alto, lejos, por supuesto, de las aguas del río, el río Naredo, pero suficientemente cerca para tener el agua y para poder... Entonces no había traídas de agua, por supuesto. Por lo tanto, todo hace pensar que el origen está en torno a la Calella y ya Gobernación, el gobierno. La Fuente de la... Bueno, la Calella también fue otro pueblín, ¿no? La Fuente del Ableno, pues iba a ser la Fuente de los Sablanos. Otra vez las sablanas y los sablanos, ¿no? Sabes que las sablanas son mejores porque tienen más que comer, femenino, género femenino, y los sablanos son más duros, más resistentes y se conservan muchos años. Es decir, aislados, era una fuente de alimentación como los picos de Europa. Sabéis que hay cantidad de nozales por los picos de Europa, porque por mucho que nevara, con nueces sobrevivían. Nueces y con aceite de nueces, cuidado. Da gusto ver, ahora ya se ven menos, ya no se cuidan, ¿no? Todo hay camarmeña y bueno, ya en los puertos, en todo lo que es el Cuera, y había nozales arriba. Impresionante. Por lo tanto, los nozales eran fuente de vida. La Nozaleda, la calle La Nozaleda en la Calella. Por lo tanto, la comunicación que trajo, sobre todo, la Carta Puebla, fue el mercado. El mercado de la Pola fue imprescindible. El mercado que concede la Carta Puebla ya suponía un lugar más importante para la comunicación y el desarrollo de la Pola y de los pueblos del concejo en aquellos tiempos medievales, por sus numerosas ventajas al servicio de todos. Se reunían semanalmente los vecinos de los pueblos altos, de los pueblos a media ladera y de los pueblos más fonderos, cada uno con los productos de temporada a la venta, los que fueran posibles en sus aldeas. Lo de Tuiza y de Tamasalto y de Ríos Paso no sería lo mismo que cultivar en Villellana o que cultivar en Campomanes, ¿no? Así, el mercado, los vecinos del concello vendían y compraban lo necesario para seguir produciendo sus tierras: escanda, mantegas, ganados, herramientas, con otras muchas funciones semanales del mercado, más allá de la compraventa. En los mercados se hacían transacciones de tierras y praos, escrituras, con la presencia de los famosos escribanos, los notarios que hacían los contratos a mano, de puño y letra. No se iba a un edificio, a una notaría, sino que en el mercado aprovechaban y era cuando bajaban, cuando se veían. Y los notarios, los famosos escribanos, hay un preu, el escribano, a la parte por la parte de Quirós, sobre Bermiego, el preu, el escribano bajando, subiendo al ramo, el escribano. Es decir, por alguna razón, era el preu del escribano de la zona, ¿no? Hasta el día del mercado, en el día del mercado se contrataban maestros leoneses, y esto los recuerda muy bien la zona de varias zonas limítrofes con León. Los maestros leoneses, de Babia en concreto, decían los maestros babianos, se contrataban el día de mercado para poner escuela a los guajes por la tarde y por la noche, sobre todo una vez que llevaban de las faenas del campo. Ponían las ovejas, las cabras, las vacas, andar a las tierras de semar, delante de la pareja. Hay un dicho muy bueno en Teberga, Gerardo, mi amigo mío. En el invierno, en los meses de enero y febrero, a las guajas de gradura les decían, las que eran más bien ya mejor acomodadas y que podían ir a la escuela, que no tenían cabras y ovejas o no tenían que ir a cuidarlas, les decían, ya llegan las del invierno. Cuando iban a la escuela, decían, ya llegan las del invierno, porque por la primavera, el verano y el otoño las guajas no iban a la escuela. Iban a cuidar las cabras y las ovejas. Pues los guajes y las guajas iban a la escuela normal a todo más en el invierno, cuando no hubiera faenas en el campo. Por lo tanto, los maestros contratados eran imprescindibles. Creo que tenían una especie de rotación. Está estudiado, hay algún libro que lo estudió. Les daban posada, por supuesto, y por turnos, no sé cómo harían, irían cambiando de sitio y les daban la comida. Y por lo tanto, sobre todo después de la escuela, les ponían clases particulares. Bien lo recuerdan todavía algunos. Getino de Parana todavía recordaba cómo después de las faenas estas ponían ellos escuela, un que sabía algo más, encima de una corripa de las cabras. Encima había un poco de local, una payareta, y allí les daban escuela en San Andrés de Parana. Eso lo recuerda él, tiene 80 y pico años. Estos maestros se contrataban en el mercado.
y ya se quedaban en el pueblo con unos cuantos acuerdos y unas cuantas más o menos ventajas a su modo. No sé si también económicamente algo les darían, claro. Por lo tanto, el intercambio de noticias en los mercados suponía otra necesidad imprescindible para la comunicación y la información local, regional, interregional, en unos tiempos a tantos siglos lejos de la prensa, la radio, ni televisión, ni teléfono. Por lo tanto, esto, incluso la imprenta, sabéis que llegó en 1453, o sea, prácticamente van 4 días. Antes las villas y los pueblos no había ni escritura ni nada. Por lo tanto, todo era comunicaciones a través, sobre todo, de los mercados. Había una escena también muy guapa que era dar razón, mandar razón. Y esto todavía se sigue haciendo casi, yo lo vivo hace unos años, ¿no? Se mandaba razón por alguien. Es decir, si alguien baja de un pueblo y va para otro, di esto a fulana o a fulano, di esto a fulanito. Es decir, que voy a dir, vamos a empezar a coller, que venga, que me fai falta, o que púsose malo da quien se puso malo, mandar razón. Y a los mercados se mandaba razón. El que no bajaba mandaba razón por alguien que bajaba para ver si encontraba a otro y le decía esto, de palabra todo, por supuesto, no había ninguna notita tampoco. Por lo tanto, los mercados fueron impresionantes la función comunicativa que tenían. Bueno, los mercados, los lavaderos de los pueblos, la gente se esperaba para que viniera alguien de la otra zona en un carro y tal, para preguntarle qué hay por allá, de León en concreto, es decir, todo el camino de Santiago, estos caminos a media ladera sobre todo, que luego se convirtieron en caminos de Santiago, la gente esperaba que alguien viniera para que trajera noticias de allá, es decir, no había otra prensa. Ya en tiempos posmedievales, lógicamente fueron mejorando las carreteras otra vez de barro, que no tenían nada que ver con los coches, ¿no? Las carreteras eran de barro. No hay carretera sin barro ni prau que no tenga hierba, por lo tanto las carreteras estaban embarradas. Y eso fue lo que dio el progreso a los pueblos y la unión entre las regiones, es decir, los caminos jovellanos. Cuando digo jovellanos, ya lo que hizo fue mejorar, que él no vio el proyecto, 1780 y pico, él murió en 1811, y la carretera del Pallares es de 1829-1830, no digamos la vía del Pallares de 1884. Por lo tanto, las carreteras fueron un gran progreso, las carreteras de carretas, mejor dicho, ni siquiera de carros, porque carretera viene de carreta, es decir, las carretas eran más estrechas, eran más pequeñas, más llanas, porque los carros ya eran un poco más con más cuerpo, por lo tanto, para pasar por cualquier sitio se hacían carreteras y se empedraban, lógicamente, para que no entacharan una palabra. Por lo tanto, tampoco vamos a dedicar aquí ya ni con mucho, dedicarnos a las villas, simplemente. Las villas existieron antes de la pola, por supuesto, y tenemos simplemente cantidades. Yo saqué unas 63 y da gusto ver cómo cualquier nombre detecta una villa que no lleva el nombre de, si acaso, de villa. Tenemos esos nombres como Cimavicha, Vichars de Parana, los Vichares, Cimavicha, Fontes de Vicha, por ejemplo, en Zurea, Fontes de Vicha en Casorbía. Por lo tanto, las fuentes de la villa. Y la villa era una posesión más o menos grande con un señor que tenía, en principio, bajaban de los castros, los usaba como, digamos, vasallos esclavos, les pagaban en especie, producían, exportaban, importaban, eran grandes negociantes, ¿no? Por eso Lena tiene muchas villas también, Cangas de Narcea y Quirós. Quirós tiene una cantidad de villas porque eran lugares de paso estratégicos, importantes, y eran grandes negociantes. En la Pola, por supuesto, Vilayana, Cornellana, por ejemplo, que es un ejemplo, tampoco podemos dedicar mucho a Cornellana, ¿no? Pero Cornellana es un lugar de Cornelio, es decir, la villa de Cornelio romana ya, lo mismo que Cornellana de Salas, no hay ninguna diferencia, simplemente que allí se desarrolló mucho más y Cornellana aquí, por las razones que sean, pero eran villas importantes en su época. Xopezana, Tiós, Tuiza, Parana, todos son villas. No vamos a dedicar más aquí de eso. Bueno, y la carretera del Pallares, el proyecto de Jovellanos, que sí terminó fue en realidad el comienzo del desarrollo de Lena y de Asturias hacia la meseta.
Más tarde, la historia de las comunicaciones por Lena tiene otra etapa importante, la llegada del ferrocarril, a finales del siglo XIX. Se comienzan las obras en 1864, las primeras vías ferroviarias que comienzan en 1865 por la vertiente leonesa de la Robla, por la Gordón, a donde llega el ferrocarril en 1867. La introducción de los raíles por Asturias es más tardía y sobre todo por el Pallares, claro, que era imposible de pasar, el túnel de la Perruca. En 1882, el ingeniero francés Eiffel, se dice, es una leyenda, ¿no?, que proyectó el puente ese famoso de Arroyo de Pallares, que en realidad está tapado, qué pena, ¿no?, que lo taparon cuando la guerra. Hay muchas versiones, pero parece ser, yo pregunté a Ramón y estos de Parana, no está destruido, está simplemente tapado completamente, o sea que se podía recuperar. Hay muchas fotos por ahí, hay muchas fotos. Era un puente de fierro sobre el río Parana, que se movía, porque parece ser que tenía que tener una culpa para el movimiento, que si fuera rígido se podía romper, por lo tanto tenía un cierto movimiento. Yo tengo la esperanza de que no esté destruido. Dicen que si hasta lo sacaron el fierro para balas y no sé cuánto, pero puede ser una leyenda, esperemos que no sea cierto. Y que esté debajo todo intacto, eso sí, relleno, daría problemas y lo que hicieron fue rellenarlo de escombro y de cemento. Por lo tanto, lo hizo Eiffel, pues el mismo que hizo la Torre Eiffel de París, exactamente igual, el mismo. Dicen que él que no llegó aquí, que simplemente que venían de su equipo, ingenieros, también puede ser. También dicen que se albergó en la Tahona de Malveo, ¿no?, según entráis ese casirón a la derecha, que ahí se albergó. Tahona significa panadería, la Tahona en árabe es panadería, por lo tanto esa casona sí que es importante también, y dicen que ahí se albergó Eiffel, pero bueno, claro, lógicamente como no está escrito no podemos. Pero el caso es que el puente y el nombre está ahí. Y a partir de ahí ya viene, en fin, el resto de, digamos, de desarrollo del Concejo y de Asturias, viene por cuando se inaugura el paso del ferrocarril por el túnel de la Perruca. También, con el tiempo, se fue desarrollando la autovía a Oviedo, la carretera a Oviedo, sobre los años 60, para evitar el Padrón, eso era impresionante. Ya fue la carretera antigua de Mieres, y luego ya, al comenzar el milenio, la alternativa del ferrocarril por la rampa de Pallares, la variante, efectivamente, del Huerna, que por fin pues ya circula en todas las direcciones. Y ya, para ir terminando, diríamos que la Pola, como cada una de las otras respectivas polas, fue pasando de aquella lejana función social, administrativa de las viejas pueblas hacia una nueva pola con proyectos parecidos, adaptados a los tiempos. Así se fueron. Años 60, por ejemplo, se crearon las colominas de la calle Padre Suárez, Barrio Santa Cristina, La Colmena, El Llerón, Robleo, Masgaín, que todos estos pues eran simplemente antes lugares naturales llenos de arbolados o de malezas, ¿no? También es interesante que el Sotón está arriba, el campo de fútbol, y abajo era el Sutu. La Colmena antes era el Sutu y el Sotón. Por lo tanto, todo significa bosque, los dos, es decir, tal vez antes de los romanos fuera todo un soto, es decir, todo un bosque. Entonces las pueblas, la pola, aquella pola antigua reducida a la calella, se fue extendiendo y se fue llenando de bienes para el servicio del concejo, la residencia Canuto Evia, la Casa Cultura, biblioteca pública, de polideportivo, institutos, etcétera. Una puebla al alcance también de otros concellos circundantes. Muchos otros vecinos de los pueblos de Quirós y Riosa, sobre todo, fueron comprando un piso en la Pola por los beneficios que suponían las comunicaciones por tren. Los amigos dicen que en Riosa y en Quirós que era más rentable alquilar o comprar. En esa época, de los 60, en fin, las minas y tal, se compraba un pisín en la Pola y se evitaban ir a Oviedo. Desde luego de Quirós a Oviedo se echa mucho más tiempo y también más gastos de todo tipo que de Quirós a la Pola. Por lo tanto, una vez en el Alto de la Cobertoria, abierta la carretera, a comprar el piso en la Pola. Sobre todo estos sobre todo quirosanos y riosanos. Y hoy mismo la Pola está sirviendo a pobladores de otras regiones, incluso
Favorecida por las nuevas comunicaciones y reducción de desplazamientos, por ejemplo, su posición central entre las montañas, las playas y el mar es muy rentable. Deportes de montaña, nieves, cuando las hay, por supuesto, en aquellos tiempos, a ver si vuelven otra vez. Pero a lo mejor pagar un piso en La Pola, que vamos, no es ni la tercera parte o la cuarta parte de pagarlo en Xixón, hombre, lo vas a gastar en parte en gasolina y en desplazamientos, pero en tren no, porque ahora es gratis, o sea que puedes ir a la playa todos los días simplemente en tren gratis, y te ahorras 3 o 4 partes de un piso, quién sabe cuántas, ¿no?, en Xixón. Por lo tanto, La Pola, otra vez, como centro de comunicación, y con las comunicaciones de hoy, se vuelve a convertir en un centro no solamente del concello, sino de Asturias. Es decir, aquella Puebla antigua ya es otra cosa completamente distinta, y con los servicios que está ofreciendo hoy. Los servicios de la antigua Puebla se siguen actualizando hoy mismo. Mercado, a ver si vuelve otra vez el mercado, por lo menos, digamos, semanal de ganado, que falta hacía, ¿no? Las ferias anuales, que habrían de ser más frecuentes con la colaboración de los más interesados, como productores, compradores, etc. Hoy se están actualizando muchos servicios interactivos de atención a los vecinos y vecinas que siguen viviendo en sus pueblos, que es lo que hay que hacer, atender en los pueblos. Por ejemplo, el Grupo de Salud de Servicios Sociales del Ayuntamiento, con Belén y su equipo, está llevando una labor muy interesante para, no solamente para aprender de estos pueblos que tienen una memoria, paisanos y paisanas, tienen una memoria que los dejas hablar. Anduvimos estos días, estuvimos por ahí también Isabel, que fue varias veces, en Piñera, la Vega al Ciego, La Corona, Zurea. Nos pueden pasar muchas informaciones ejemplares, comenzando por los guajes, simplemente. Es decir, que aprendan cómo antes se vivía o había que vivir con los recursos de entonces. Y además, entre ellos, hacen ejercicios de memoria imprescindibles y se dan cuenta de que a lo mejor valen mucho más o todavía están a tiempo de aportar mucho más de lo que ellos creen, que muchas veces creen que yo ya no sé cuánto, a mis años, pero resulta que son una fuente de información en tantos campos. Recordando entonces aquellas estaferias, esquisas y facenderas comunales, podemos volver otra vez a la importante función interactiva entre La Pola y los pueblos. Las simples estaferias, es decir, que ahora todos son problemas, que no se pueden hacer estaferias, que todo lo hagan los del ayuntamiento, ostras, pues si van a rozar de todos los días, y cuando hay una espala, que hay gente que parece ser que hasta cuando nevaba querían que les espalasen delante de casa, madre del alma, pero si toda la vida se espaló delante de casa para ir a las vacas y a las ovejas y a la fuente. Hoy las esquisas tampoco hay disculpa, ¿eh? Las esquisas ya las estamos haciendo, yo participo y en otros sitios están haciendo. Las esquisas no hay que ir todos el mismo día, ni con mucho. En los años 80 ya dividimos la carretera de Erías en, creo que eran, no sé, para cada vecino, 50 metros que tú rozas cuando quieras, los limpias cuando quieras, no tienes que ir juntos, no, en absoluto, porque todos tenemos mucho que hacer y un día no podemos ir. Tú cuando puedas vas, agarras la fesoria y el alzón y rozas. Tú, si acaso te pones de acuerdo con otro y luego tomáis un poco de tortilla y pero y no es que hacer, no, esa disculpa no vale ya. Eso es decir, no, es que no nos ponemos de acuerdo, no, si no puedes poner de acuerdo hoy, mañana sí, o cuando, y si no, pues mira, paga a alguien que vaya por ti, ¿no? Pero las esquisas, las estaferias, las facenderas son imprescindibles si queremos seguir, digamos, no pagando tantos impuestos, porque si lo va a hacer todo también la administración y no sé qué, pues vas a pagar de impuestos, vamos, lo que ganas. Por lo tanto, el trabajo manual es una forma de creatividad ejemplar entre los paisanos y las paisanas de siempre, es decir, siempre se colaboró. Antes, claro, lógicamente había hasta multas, si no ibas a no sé si era el cura, mi padre y el terrateniente, no sé si eso estaría en obligación de ir, pero todo el mundo iba a las esquisas porque había que ir, ¿no? Había que ir a las esquisas porque las fuentes eran para todos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso ya se acabó, eso de decir las esquisas, digamos, acabaron, no, hay formas de hacerlas, por supuesto, en todo. Ahora mismo cuando pides colaboración, yo estoy todo el día por ahí preguntando a gente cosas que me preguntan a mí de otros sitios y da gusto ver cómo la gente busca y colabora. Eso sí, ya por teléfono muchas veces online, pero la esquisa, que significa exactamente algo exquisito, es decir, rebuscar lo más urgente, lo que más haga falta, rebuscarlo para ponerlo en prioridad y entre todos hacerlo. Digamos, la sexta feria, que es la estaferia, que era el sexto día de la semana, el viernes, todo el mundo lo dedicaba, mandaba de cada casa, se mandaba uno para
colaborar con la gente. En fin, hay otros proyectos en marcha, investigaciones como la Asociación Vindonos, por supuesto, esta feria, Pintayus, que tiene esos carteles ahí también montados, la trucha azul, también ahora, muy de moda la trucha azul. La lista de asociaciones sería larga. Hay asociaciones en Campomanes, Tíos, Piñeras, Reconcos de Muñón, etc., ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez con el ejemplo de las Polas y las Pueblas a la relación entre la gente, la colaboración, la interacción, porque si no, digamos, pues esto va a ser una vida, digamos, de robots, porque ahora esa es otra. Ahora ya hablan de que a lo mejor hasta para atender a la gente mayor, a lo mejor es mejor hablar con un robot, que ya están haciendo experiencias, hablar con un robot. Es decir, el robot te dice lo que tú quieras, o no sé cómo lo farán, ¿no? Pero en vez de hablar con una persona, hablar con un robot, y a lo mejor como te va a dar la razón en todo, pues nada, encantados, ¿no? Encantados, hablar con los robots. Siempre con la perspectiva de esos proyectos en marcha, seguiremos compartiendo. Investigación, actividades, asociaciones son imprescindibles. Por esto, pensando en la Pola, así por fin, con el letrero ya colgado de la estación, porque las Polas todas son importantes, ¿no? Ya se sabe que, claro, Pola Siro siempre fue la Pola, ¿no? Pero también en Aller y en la Pola, en Allante y en la Pola, y en Cangas de Narcea, puede ser, en Allante, en Pola Laviana siempre y en la Pola. Pero ese letrero colgado en la estación queda bien ahí. Y en su relación con las demás pueblos o pueblos conservadas, se me ocurre terminar estas palabras con aquellas otras, bastante más poéticas, metafóricas y sugestivas, que nos dejó la tribu azteca de los Ute amerindios. Sin duda ellos en condiciones bastante más precarias, 3.000, 4.000 años atrás, bastante más precarias que nuestro tecnificado Millennium Digital que hoy disfrutamos. Unos habitantes de la selva precolombina, muy asertivos y constructivos, solidarios, con proyectos inquebrantables de presente y de futuro, por lo que dice este poema, un poema precioso. Tierra, enséñame el coraje del árbol que se yergue solo. Tierra, enséñame la libertad del águila que grita en el cielo. Tierra, enséñame la aceptación de las hojas que mueren cada año. Tierra, enséñame a olvidarme de mí mismo como la nieve derretida olvida su vida. Que gente que no supiera leer ni escribir haga este poema, si es así, es impresionante. Tierra, enséñame a olvidarme de mí mismo como la nieve derretida olvida su vida. Este es un canto a la solidaridad, a la estaferia, al concello, a las pueblas. Tierra, enséñame a renacer como la semilla que se eleva en primavera. Tierra, enséñame a renacer como la semilla que se eleva en primavera. Yo creo que ni Machado, ni Miguel Hernández, ni León Lorca hacen este poema. Aquí estaría todo, en fin, tantas depresiones que hay hoy día, tantos problemas. Tierra, enséñame a renacer como la semilla que se eleva en primavera. Pero la tierra misma, es decir, los trabajos de la tierra, la solidaridad con la tierra, hasta la huerta y el huerto que se dice ahora, ecológico y no sé cuánto, ecohuertos y no sé cuánto, enséñame a renacer como la semilla que se eleva en primavera. Gracias a Asgaia por toda esta colaboración de las Polas, tan necesaria en estos mismos tiempos digitales, no solo entre los asturianos, sino entre las Polas y Pueblas de distintas regiones más o menos vecinas. Que sigamos adaptando, mejorando, transformando aquellas pueblas medievales con los nuevos recursos y comunicaciones del milenio, siempre al servicio de los pueblos más pequeños, para lo que nacieran aquellas cartas en sus tiempos. Gracias a los que estáis aquí con vuestra aportación individual o colectiva, como las estaferias de antes. Colaboración musical, gastronómica, investigadora, artística, pues como en aquellas romerías en el Prau, la fiesta de siempre, a ritmo de gaita y de tambor, que siga la fiesta comuñera asturiana y leonesa en estos mismos tiempos. Muchas gracias a todos. Yo solo quiero dar las gracias. ¿Se oye, no? ¿Se oye? Quiero dar las gracias a Xulio. Yo creo que, bueno, fue muy interesante todo lo que comentó hasta aquí. Cultura pura y dura, y creo que alguna vivencia también y mucha sabiduría en sus palabras. Así que gracias. Nuestro compromiso oficial, como siempre, pues una clase de historia, yo creo que de 10. Además tenemos aquí, yo creo que alguna maestra que nos puede decir, yo creo que estuvo muy bien.
Gracias a todos, todas las polas. Antes se me olvidó que tengo ya a la Polina, no por ser la más pequeña y la menos importante, la de Sobrescollo, que ahí dio también a su teniente alcalde, y a las demás que estáis aquí hoy, pues muchísimas gracias, a disfrutar, y seguimos un poco con los actos y el programa que tenemos, creo que muy interesante, muy cultural, y que nos va a enseñar mucho pues el corazón de nuestra Pola de Lena. Así que paso la palabra a Ana. Gracias. Nada, bueno, ya tenemos a Tomás esperando, que ahora a las 12 tenemos la ruta literaria de Vitalaza, ya no robo más tiempo porque, bueno, vamos a empezar con los actos. Así que nada, muchas gracias por venir a todos.